tal? Estamos empezando a transmitir. ¿Cómo están? Hola, hola. Bueno, buenísimo ver que se van sumando ahí. Hola, ¿cómo andan? Acabo de terminar de dar 4 horas de clase, así que mi garganta está preguntándose por qué quise hacer un vivo a esta hora por Macedonio. Bueno, ¿cómo están? Un placer encontrarnos, aunque sea de esta manera, un ratito. Ahí está Laura, que recién estuvimos estudiando. Tomás de Aquino. Estaba Hawk por ahí también, leyendo a Dante. Bueno, saben, creo que la idea de este pequeño vivo es compartir un poco la obra de Macedonio Fernández, porque hoy es el día del aniversario del nacimiento. Nació un 1 de junio de 1874. Y primero porque me gusta leer su obra y leérselas y esto, digamos, reconstruir un poco esto de sentarnos a leer alrededor del fuego, me gusta leer los textos. No es un momento de mucha explicación, ¿no? No quiero hacer un encuentro de presentación de Macedonio Fernández, ¿sí? Pero también pensé que sobre todo quienes tenemos muchos amigos de por ahí otros países de Latinoamérica, que no tienen por qué conocerlo a Macedonio, y me encantaría que a partir de esta charla conozcan a Macedonio, conozcan su obra. Así que un poco esa es la excusa también, ¿no? Que quienes no lo conozcan puedan saber que existió esta persona maravillosa, increíble, llamada Macedonio Fernández. Y quienes conozcan su obra, bueno, nos leemos un poquito, mostramos algunos libros, ¿sí? Algunos, de hecho, cuando puse hoy el flyer, un poco de difusión de este encuentro, Silvia Sánchez Urite puso, bueno, el maestro de Borges. Entonces, efectivamente, a Borges seguramente todos lo conocen, a Jorge Luis Borges, y Macedonio Fernández era amigo del padre de Borges y luego de Jorge Luis, de su hijo. Así que quería empezar leyendo un texto de Jorge Luis Borges, ¿sí? Un texto de Jorge Luis Borges, que dice así: en el decurso de una larga vida me ha sido dado conversar con personas famosas. Ninguna me impresionó tanto como Macedonio Fernández, o siquiera de un modo análogo. Presidía, hace ya más de medio siglo, una perdida tertulia en cierto café de Valvanera. Para quienes concurríamos a ella, toda la semana no era otra cosa que la víspera de la noche del sábado. Nora, mi hermana, nos llamaba los macedonios. El diálogo empezaba a las 9 y se dilataba hasta el alba. Macedonio hablaba como al margen del diálogo, y sin embargo el diálogo era su centro. Trataba siempre de ocultar, no de exhibir, su inteligencia extraordinaria. Prefería el tono interrogativo, el sabio tono interrogativo de modesta consulta, a la afirmación categórica o magistral. Jamás pontificaba. Su elocuencia era de pocas palabras y hasta de frases truncas. Usaba un tono habitual de cautelosa perplejidad. Creo poder remedar, pero no definir esa voz llana, enronquecida por el tabaco. Recuerdo la vasta frente, la melena gris y el bigote gris, los ojos de un color indefinido, la figura breve y casi vulgar. El cuerpo era para Macedonio casi un pretexto para el espíritu. Una vez me dijo que un hombre podría vivir eternamente si respondía a los dictámenes del alma. Su simpatía por lo que un hombre podría vivir eternamente. Disculpen la confusión de renglones. Su simpatía por lo francés era imperfecta. De Víctor Hugo llegó a enfatizar con estas palabras cuando alguien se lo mentó: salí de ahí
con ese gallego insoportable, el lector se ha ido y él sigue hablando. A los españoles prefería juzgarlos por Cervantes, que era uno de sus dioses, y no por Graciano o por Góngora, que le parecían unas calamidades. La actividad mental de Macedonio Fernández era incesante y rápida, aunque su exposición fuera lenta. Seguía su idea imperturbablemente, ni las confirmaciones ni las refutaciones ajenas le interesaban. La indolencia nos mueve a presuponer que los otros están hechos a nuestra imagen. Macedonio cometía el generoso error de atribuir su inteligencia a todos los hombres. En primer término la atribuía a los argentinos, que constituían, como es natural, sus más frecuentes interlocutores. Quería personalmente y apreciaba literariamente a Leopoldo Lugones, de quien fue muy amigo, pero alguna vez comentó delante mío: no entiendo por qué, a pesar de sus muchas lecturas y de su indispensable talento, no se decide aún a escribir un buen libro. Lugones, que carecía del sentido del humor, indudablemente se habría irritado de haber oído aquella broma inofensiva. El mecanismo de sus bromas se asemejaba al de Mark Twain. Escribir no era una tarea para Macedonio Fernández, vivía para pensar. Cotidianamente se abandonaba a las vicisitudes y sorpresas del pensamiento, como el nadador a un gran río, y esa manera de pensar, que se llamaba escribir, no le costaba el menor esfuerzo. En la soledad de su pieza o en la agitación de un café, colmaba páginas y páginas con la escritura perfilada de una época que desconocía la máquina de escribir y para la cual una clara caligrafía era parte de los buenos modales. Macedonio no le daba el menor valor a su palabra escrita. Al mudarse de alojamiento solía olvidar sus manuscritos de índole literaria o metafísica que se habían acumulado sobre la mesa y que llenaban los cajones y los armarios. Mucho se perdió así, acaso irrevocablemente. Recuerdo haberle reprochado esa distracción. Me dijo que suponer que podemos perder algo es una soberbia, ya que la mente humana es tan pobre que está condenada a encontrar, perder o redescubrir siempre las mismas cosas. Con los años he llegado a aceptar esa verdad. A Macedonio la literatura le interesaba menos que el pensamiento y la publicación menos que la literatura. Consideraba que escribir y publicar eran tareas subalternas. Sus relatos tienen el sabor de lo espontáneo, también la frescura y el descuido del artículo periodístico. Mallarmé o Milton buscaban la justificación de su vida en la redacción de un poema, o acaso de una página. Macedonio quería comprender el universo y saber quién era o saber si era alguien. De Jorge Guillermo Borges, mi padre, yo heredé la amistad y el culto de Macedonio. Después de una estada de varios años en Europa, llegué a Buenos Aires hacia 1921, añorando el estilo generoso de la vida oral que había descubierto en Madrid. Macedonio me hizo olvidar esa nostalgia. Rafael Cansino Asens, el gran escritor judeo-español, fue mi última emoción en Europa. En ese admirable maestro estaban todas las lenguas y todas las literaturas. Yo frecuenté su tertulia madrileña y en él hallé a Europa y a todos los ayeres de Europa. Cansinos era la suma del tiempo. Macedonio fue la joven eternidad. En este texto de Jorge Luis Borges, en recuerdo a Macedonio Fernández, habla mucho de España y del reencuentro con España y con Madrid, porque es un texto que se publicó en el diario El País de España en el año 1985, un año antes de la muerte de Borges, ¿sí? Donde recuerda, ¿no?, su formación con Macedonio. Lo quise leer para presentarlo a Macedonio en la pluma de Borges. Acá tengo algunos de los libros. Macedonio está publicado, creo que salvo excepcionalmente alguna cosita, pero en principio por la editorial Corregidor. Les mando un abrazo a los amigos de Corregidor, que siempre fueron muy, muy, muy generosos. Tiene varios tomos de la obra completa de Corregidor. Encontré también en la biblioteca esta edición preciosa del Centro Editor de América Latina, lo que es, que tiene una selección de escritos, un librito precioso, ¿no? Pero bueno, quería leerles un par de textos cortos, a ver si les dan ganas de ir a investigar un poco más a Macedonio, que es un inclasificable pensador, ¿no?, como decía Borges, que tiene textos sobre metafísica, mística, psicología y lo que ustedes imaginen y no imaginen. Para empezar, un texto que
se llama Necesidad de una teoría que establezca cómo no es el segundo inventor, sino el primero quien comete el plagio. Dice así: por lo menos hay 2 días malos en la existencia de un intelectual. Aquel en que descubre un sistema de la felicidad y reconoce la fatigosa necesidad de cambiar todo en su género de vida para aprovechar cuanto antes los beneficios del precioso hallazgo. Y aquel en que topa con un libro escrito con perversa anticipación de 200 o 1000 años, en que haya expuestas todas las pocas 2 o 3 ideas que nuestro hombre creía haber descubierto el primero. Jamás creí que una obra titulada Fisiología del gusto, celebérrima, yo no le veo mérito alguno aparte de todo resentimiento, la buena fortuna de que por ninguna circunstancia nos veamos obligados a leer un libro, casi justifica que lo elogiemos y nos unamos a quienes lo encomian. Pero esta fisiología de Brillat-Savarin es aún ensalzada por algunos que la leyeron, lo que es sospechoso y deja suponer una conjuración interesada. Entonces, jamás creí que una obra titulada así se ocuparía de un asunto ajeno a su título, como es el problema del sueño, y que precisamente saliéndose de su tema obligado, tratando de lo que allí no debía ocuparse, me asestara un descalabro intelectual tan irritante como el que esta mañana me inflige y del cual no convaleceré por algunos días. Cuando mansamente tomé el arrumbado libro esta mañana, seguro de que me daría una hora de enseñanza sólida sobre la comibilidad de lo comestible, y de que sin antagonismo, que debemos precaver y huir, entre la función intelectual y la digestiva, podría acatar su lectura durante el almuerzo, no imaginé traición semejante. Libro y almuerzo tuve que suprimir cuando, en capítulo que trata de los sueños, correlativos naturalmente con la indigestión, leo que la función del sueño es causada por la alternación del día y la noche, y que si hubiera solo día, no habría sueño. Es todo lo que yo había descubierto, y hasta la fórmula misma verbal. Y años hacía desde que descubrí la causa astronómico-geográfica del sueño, que me venía cuidando de no leer nada sobre el sueño, no fuera a encontrarme con algo parecido a mi teoría. Y Brillat-Savarin, que sin ninguna incomodidad especial se obtuvo una ubicación anterior a mí en esa sucesión de nadas que se llama el tiempo, que escribía cuando los franceses libertaban cabezas a guillotina y los ingleses gibraltaban, ni siquiera me presiente cuando hasta debió citarme, puesto que en alta metafísica el tiempo ni tiene pasado ni porvenir, solo la metafísica los tiene. Pero débese saber que la antigüedad de las ideas nuevas es regla. En Rousseau está toda la teoría de Mechnikov sobre la leche cuajada, Emilio. En el mismo libro se trata extensamente de la inutilidad y nocividad de los libros, idea que a mí se me había presentado y que no esperaba encontrar desarrollada en ningún libro. Bueno, ese era el primer texto que quería leerles, la necesidad de una teoría que establezca cómo no es el segundo inventor, sino el primero quien comete el plagio. Por supuesto que se pueden establecer relaciones con el Pierre Menard, ¿no?, autor del Quijote, de Jorge Luis Borges, ¿no? Pero quería también leerles este otro pequeño texto que se llama ¿Qué sucederá cuando morimos? ¿Qué sucederá cuando morimos? Dice: tengo 2 espectáculos terribles con pequeñitos seres. Transido de furor de agresión rapaz el uno, de dolor, terror y hambre el otro, cuya proximidad humana me fue evidente. Primer caso: una arañita que asediaba con furor a una mosca para aniquilarla o reducirla. Giraba su hilo en un sentido y luego con el mismo vértigo en el sentido opuesto. Pues esa araña que con tal vivacidad y fiereza giraba, se detenía y volvía a girar inversamente, siempre en forma veloz, para mí era una psique humana que hubo individuada y ahora se expresa por esta forma. Segundo caso:
Una vez en el campo un peón sacó de una bolsa en que habían sido encerrados varios gatos chicos, uno de quizás 2 semanas. ¿Acaso hacía varios días que estaba arañándose y luchando dentro de la bolsa? Y ese animalito tenía un terror tan alarmado al menor gesto de acercarse a tocarlo. Atacaba, chillaba, resoplaba con una ira dolorosísima, gimiente, desesperante, se puede decir, mientras miraba con los ojos muy brillantes y abiertos. Quedaba quieto cuando nada se movía alrededor, como descansando. Transparentaba una tortura de pavor e ira como no se puede concebir en un humano. Era un ser humano que estaba dominado por el terror y la ira. Era un ser humano que se manifestaba en esa forma. La arañita y el gatito poseían psique humana. Esta psique, que había sido tal siempre, que consecutivamente a la muerte del cuerpo humano, a que estuvo ligada, siguió existiendo como un ser corporalmente microscópico, confrontar con Leibniz, Monadología, párrafo 72, sin forma ostensible, llega un momento en que reasume, cuando las circunstancias cambian, una nueva corporalidad de ente viviente. Como he prescindido de muchos detalles punzantes, impresionaré poco al lector, pero asegúrele que en los 2 casos el gatito y sobre todo la arañita, más pequeña de 1 centímetro, me dieron miedo. Agregaré que metafísicamente significan estos casos que estamos expuestos al no reconocimiento. La memoria perdurará, pero sin esperanza de reconocimiento de la identidad. Ahora, esas psiques humanas poseen sus recuerdos, pero ligados a sus propias figuras de araña y gato. Bien, segundo texto entonces, ¿qué sucederá cuando morimos? Y último texto que quiero leerles es este que se llama Cuento de literatura no literaria. Último texto de Macedonio Fernández. Cuento de literatura no literaria. Tiene un asterisco, dice, ensayo de un nuevo género literario, el cuento sin literatura, incongruente casi y sin elegancias, y que por lo mismo deja irritantemente grabado el solo hecho esencial. En aquel bar, restaurante y confitería vastísimos, abundantes de lo más variado y caprichoso, servía desde 20 años a multitud de clientes renovándose, con una solicitud y presteza incansables, Tomás, una santidad de lo servicial y de cordialidad y simpatía a todo cliente y sus gustos y antojos, que le alegraban siempre y no le irritaban nunca por exigentes y laboriosos de satisfacer y combinar. El gusto de cada uno de infinita variedad, todos tan legítimos y con los que somos poco tolerantes a menudo, era su pasión. Podrá creerse que hubo quien a sabiendas marchitó por un momento, hirió y desmayó esta actitud humana tan hermosa, esta real y constante caridad, esta magnífica postura de ser genuinamente hombre. Ser un humano cual Tomás es ser hoy un inmenso revolucionario, un invitante máximo a la verdadera recuperación humana, ya quizá desesperada en medio de tantos discursos, cataduras y aposturas de benevolencia y ciencia, cuando solo se practica servir bombas, mentiras y despojos en guerra y en paz igualmente. Preparar niños que sean hombres como Tomás es el único camino de recuperación, si todavía es posible, el único recurso casi artificioso que entre tantos planes ostentosos, insinceros, afiebrados, más o menos ignorantes, puede conducir esa obra sin la cual no habrá salvación. Esforzar las cosas y situaciones a maneras y arreglos que a su vez fuercen a cordialidad en la convivencia. El cliente que viene entrando con amigos al bar es tipo de la desmoralización de la época, no un malvado, pero sí tocado de algún vicio de maldad. Es viejo cliente como sus amigos, clientela afectuosa con Tomás, pero quiérese creer que ha llegado para la psicología no muy sólida o clara de Agustín Llanos un momento de serle irritante la felicidad de cumplir pedidos en Tomás. Y se ha propuesto turbarla, sin consultar a sus amigos, quienes han solido elogiar la constante amabilidad de Tomás.
¿Y usted qué pide, don Agustín? Pues me traes una tajada bien tostada de hielo rodeada de garbanzos del puchero de ayer. Pero esto, balbuceó Tomás, no lo sabemos preparar aquí. Yo voy a ver, a preguntar, pero no habrá, quizá. Tomás temblaba, palidecía, se apoyó en una silla, se sentó de golpe y cayó sin vida. Sirviendo complacido a todos, gustoso de verlos llegar directamente a las mesas suyas, aunque cansado, asediado de atenciones al final de la tarde, su sonrisa de bueno, su semblante dirigido a Agustín, recibió la muerte de éste. ¿Tiene perdón una torpeza tal cuando nos asedian los simuladores del servir en todas las profesiones y actividades? Un % terrible de simuladores del hacer y del dar, del traer verdad, del intentar el bien. ¿No es policial el dolor y muerte de ese hombre tan bueno? Hay sucesos que por su intensidad sentida son policiales, mas le falta la exterioridad violenta. Yo quisiera que su publicación en Crónica de Policía hiciera sentir más netamente lo que vale el dolor moral y lo que puede dañar y torturar la torpeza, el descuidar los sentimientos ajenos. Como yo debo también consideración a los sentimientos de los otros, aliviaré los del lector declarándole que lo relatado no ocurrió. Pero afirmo que me dolería mucho menos que Tomás hubiera muerto de un tiro o un accidente. Lo que me subleva es esa muerte por desquiciamiento interior, vacío instantáneo de la ilusión de servir que daba calor a su vida entera. Bueno, este era el tercer texto que quería compartir con ustedes hoy. 3 textos cortos, no es de ninguna manera una selección de los mejores textos de Macedonio Fernández, es una selección de textos cortos que me permitían compartirlos con ustedes en este breve encuentro y que, como suelo decir, que abra un poco el apetito a que vayan a buscar sus libros, los googleen, pero mejor vayan a buscar los libros. Les digo, es Corregidor la editorial que los tiene, todos tienen las obras completas. Pueden bucear por textos filosóficos, psicológicos y por sus novelas y cuentos y poemas. Hay todo lo que a ustedes se les ocurra y mucho más. Les agradezco por haber estado este momento y que esto sea un recuerdo del gran Macedonio en el día de su cumpleaños. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Gracias.